Relatos mágicos y bautizos de medianoche. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de relatos mágicos y bautizos de medianoche del Instituto Arcano Paracelso. En el podcast de hoy nos toca nuestra sección ¿Quién fue?, donde hablaremos de un personaje más en la historia del esoterismo y el ocultismo del siglo XIX y el siglo XX. El día de hoy vamos a hablar acerca de Eliphas Levi. Eliphas Levi Sahed, nacido como Alphonse Louis Constant, nació el 8 de febrero de 1810 y falleció el 31 de mayo de 1875. Fue un esoterista, poeta y escritor francés. Inicialmente siguió una carrera eclesiástica en la Iglesia Católica. Abandonó el sacerdocio a los 20 y tantos años y se convirtió en mago ceremonial. A la edad de 40 años, comenzó a profesar el conocimiento del ocultismo. Escribió más de 20 libros sobre magia, cábala, estudios alquímicos y ocultismo. El seudónimo de Eliphas Levi era un anagrama de sus nombres de pila, Alphonse Louis en hebreo. Levi ganó renombre como pensador y escritor original. Sus obras atrajeron la atención en París y Londres entre esoteristas y artistas de inspiración romántica o simbolista. Abandonó el Gran Oriente de Francia, que entre paréntesis era la organización masónica francesa que originó la masonería continental. Abandonó el Gran Oriente de Francia en la creencia de que los significados originales de sus símbolos y rituales se habían perdido. Dijo Eliphas Levi: dejé de ser masón de inmediato porque los masones, excomulgados por el Papa, no creían en tolerar el catolicismo, y la esencia de la masonería es la tolerancia de todas las creencias. Eliphas Levi era hijo de un zapatero de París. En 1832 ingresó al seminario de San Sulpicio para ingresar al sacerdocio católico romano. Como subdiácono fue responsable del catecismo. Más tarde fue ordenado diácono, permaneciendo clérigo por el resto de su vida. Una semana antes de ser ordenado sacerdote, decidió dejar el camino sacerdotal. Sin embargo, el espíritu de caridad y la vida que tuvo en el seminario lo acompañaron por el resto de su vida. Más tarde, escribió que había adquirido una comprensión de la fe y la ciencia sin conflictos. En 1836, al abandonar el camino sacerdotal, provocó la ira de sus superiores. Se había comprometido a los votos permanentes de castidad y obediencia como subdiácono y diácono, por lo que volver a la vida civil fue particularmente doloroso para él. Continuó vistiendo la ropa clerical, es decir, las sotanas, hasta 1844. Tuvo que evitar la pobreza extrema trabajando como profesor en París. Alrededor de 1838 conoció y fue influenciado por las opiniones del místico Simon Gagnon, y puede haber sido a través de las reuniones de Gagnon que también conoció a Flora Tristán. En 1839 entró a la vida monástica en la abadía de Solesmes, pero no pudo mantener la disciplina, por lo que abandonó el monasterio. A su regreso a París, escribió la Biblia de la Libertad, que resultó en su encarcelamiento en agosto de 1841. Inesperadamente, en 1850, a la edad de 40 años, Eliphas Levi sucumbió a un periodo de aguda crisis financiera y espiritual, lo que lo llevó más profundamente a encontrar refugio en el ambiente del esoterismo y el ocultismo a mediados del siglo XIX. Levi
comenzó a escribir Historia de la magia en 1860. Al año siguiente, en 1861, publicó una secuela llamado La clave de los grandes misterios. En 1861, Levy volvió a visitar Londres. Otras obras mágicas de Levy incluyen fábulas y símbolos, como Historias e imágenes, de 1862, El mago de Meudon, que es una edición extendida de 2 novelas publicadas originalmente en 1847, y La ciencia de los espíritus, en 1865. En 1868 escribió El gran arcano del ocultismo develado. Esto, sin embargo, no se publicó póstumamente hasta 1898. La tesis de la magia propagada por Eliphas Levi fue de gran renombre, especialmente después de su muerte. El hecho de que el espiritismo fuera popular a ambos lados del Atlántico a partir de la década de 1850 contribuyó a este éxito. Sin embargo, Levi divergió del espiritismo y lo criticó, porque creía que solo las imágenes mentales y las fuerzas astrales persistían después de la muerte de un individuo, que podían ser manipuladas libremente por magos expertos, a diferencia de los espíritus autónomos que postulaba el espiritismo. Sus enseñanzas mágicas estaban libres de fanatismos obvios, aunque permanecieran bastante oscuras, y no tenía nada que vender, a pesar de sus publicaciones. Profesó ser un pobre y oscuro erudito que ha encontrado la palanca de Arquímedes y te la ofrece solo por el bien de la humanidad, sin pedir nada a cambio. No pretendía ser el iniciado de alguna sociedad secreta antigua o ficticia. Incorporó las cartas del tarot a su sistema mágico y, como resultado, el tarot ha sido una parte importante del trabajo de los magos occidentales. Tuvo un profundo impacto en la magia de la orden hermética de la Golden Dawn y más tarde en el ex miembro de la Golden Dawn, nuestro querido Aleister Crowley. También fue el primero en declarar que un pentagrama o estrella de 5 puntas con una punta hacia abajo y 2 puntas hacia arriba representa el mal, mientras que un pentagrama con una punta hacia arriba y 2 puntas hacia abajo representa el bien. Las ideas de Eliphas Levi también influyeron en Helena Blavatsky y en la Sociedad Teosófica. Y este ha sido el podcast de hoy en Relatos Mágicos y Bautizos de Medianoche, donde hemos hablado de nuestra sección ¿Quién fue?, sobre este gran mago y esoterista del siglo XIX, Eliphas Levi. Nos vemos en un próximo podcast. Relatos mágicos y bautizos de medianoche.